Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un martes más. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a presentar a Ana del Moral, que es un lujo tenerla aquí con nosotros para un seminario que en principio se llama Microorganismos y Alzheimer. Recordar que este mes lo dedicábamos a la importancia de la alimentación en el deterioro cognitivo y le pedimos microorganismos y Alzheimer, aunque a ella le gusta titular la ponencia también cuando el Alzheimer empieza en el intestino, ¿vale? Ana es licenciada en farmacia y ciencias biológicas con un premio extraordinario en la licenciatura de doctorado, es catedrática de microbiología, ¿vale? Actualmente es directora de la cátedra Vida Farma y académica de número de la Academia Iberoamericana de Farmacia y correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental, ¿vale? Es investigadora, ha publicado muchos trabajos y ha participado en muchos proyectos de investigación, sobre todo en la línea de aplicaciones biotecnológicas de microorganismos halófilos. Ya los términos luego ella irá metiéndose en ellos. En el área de transferencia tecnológica es socia fundadora de Spin-off Stream Biotech, una empresa que tiene como finalidad el aprovechamiento de los microorganismos para ofrecer soluciones respetuosas y compatibles con el medio ambiente. Y en cuanto a la gestión universitaria, ha ocupado diferentes cargos y ahora mismo, bueno, pues está en la Facultad de Granada, en la Universidad de Granada, ¿vale? Donde bueno, ha tenido cargos de todo tipo, llegando a ser decana de la Facultad de Farmacia y demás, y miembro del panel de expertos en el proceso de acreditación de ANECA y vocal de la Comisión Nacional para la realización de pruebas farmacéuticas de internos residentes, lo que es el FIR. Así que nada, es un lujo tener a Ana con nosotros. Hace 2 fines de semana coincidimos en un evento en Conil y ahora estamos hablando de la pila de eventos que tiene de compromisos y demás, con lo cual será que lo hace bien. Así que Ana, te los dejo a tu disposición y cuéntanos lo que creas interesante. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Te agradezco de verdad tu amable presentación y invitación a participar en este webinar organizado por la Confederación Andaluza de Alzheimer y la Escuela Andaluza de Enfermedades Neurodegenerativas. Ya sabes que me encanta colaborar con este tipo de asociaciones. Decía el otro día en Conil que esta charla en realidad está enmarcada en actividades que promueve la Cátedra Vida Farma. La Cátedra Vida Farma, tengo el honor de presidir, es una cátedra que se firma hace aproximadamente media docena de años entre la Universidad de Granada, el rector de la universidad y la cooperativa y su director, Antonio Mingorance. Y tiene como fin el compromiso social, el impulso de la investigación y la divulgación en el ámbito de la salud. Decía que antes que nada me gusta explicar que soy bastante o especialmente sensible a esta enfermedad, porque durante años vi como mi madre, una persona brillante, una persona inteligente, pues iba perdiendo esas capacidades hasta esa dura etapa en la que deja de conocernos. Eh, yo sé que ustedes conocen muchas cosas sobre el Alzheimer, pero hoy vamos a hablar de algo relacionado con la alimentación y sobre todo también con los microorganismos. Vamos a hablar, antes que nada, hacer unas pequeñas reseñas sobre la historia en relación con el intestino. Hace miles de años, los médicos como Hipócrates sospechaban que todas las enfermedades empiezan en el intestino y aunque no tenían pruebas, intuían que tanto lo que comemos como la forma que tenemos de digerirlo podían influir en la mente y podían influir en la salud en general. Sin embargo,
años posteriores, durante mucho tiempo, la medicina occidental ha separado perfectamente el cerebro del aparato digestivo. Lo han considerado el cuerpo y la mente en dos sitios diferentes. El cerebro es el centro absoluto de pensamientos y emociones, mientras que el intestino se consideraba pues una máquina, la máquina digestiva. En paralelo, las medicinas tradicionales, sin embargo, como la medicina china y la medicina india, se seguía reconociendo la alimentación y sobre todo la microbiota interna como que influían en ese equilibrio, en el equilibrio emocional. Desde la antigüedad también se reconoce el efecto beneficioso de los microorganismos, aunque se reconoce de una forma empírica. En esos momentos no se conocían los microorganismos y, sin embargo, diferentes civilizaciones asocian esta ingestión de bacterias con la salud. En cada época se utilizaban pues, determinados alimentos fermentados. Esta ingestión intencionada de bacterias para producir un beneficio fue propuesta por primera vez por Elie Menikov en el año 1946, cuando escribe el libro The Prolongation of Life, la prolongación de la vida, donde dice que una ingestión de microorganismos, de alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos, pueden producir beneficios para la salud del hospedador. Aunque él propone el estudio o la utilización de microorganismos, sin embargo, no es hasta 60 años más tarde que aparece ese término, el término probiótico. El probiótico ahora ha alcanzado mucha popularidad, todo el mundo hablamos de los probióticos y, como ustedes saben, pues es ese suplemento alimentario que contiene microorganismos vivos, importante saber que son vivos, y que afecta de forma beneficiosa al hospedador. Bien, años más tarde, con el auge de la microbiología y con el incremento de los estudios de secuenciación genética, se comienza a conocer cómo es la composición de los microorganismos del intestino, cómo es esa microbiota intestinal. A partir de la década de 2000 aparecen estudios que mostraban algo sorprendente. Son estudios que se realizan con con ratones, y se comprueba cómo ratones a los que se les modifica la microbiota cambian de comportamiento. Y otros experimentos demuestran que ratones ansiosos se volvían más tranquilos tras la administración de probióticos. Bien, estas dos investigaciones, estos sorprendentes descubrimientos, sientan las bases, sientan los pilares de lo que hoy se conoce como la teoría del eje intestino-cerebro, una teoría que tiene ya más de 15 años, y en esta teoría los principales protagonistas son los microorganismos. Los microorganismos que a la mayor parte de la gente pues les caen mal. Evidentemente, los microorganismos caen mal porque producen infecciones, porque son capaces de producir enfermedades. De hecho, Jackson Foster decía que nunca subestimes el poder de los microorganismos. ¿Y cuánta razón encierra esta afirmación? Hemos todos tenido ocasión de comprobarlo no hace muchos años durante la pandemia, cuando un pequeño virus, un insignificante microorganismo, pues ha puesto en jaque a toda la humanidad. Y esto no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que un microorganismo es un azote para la humanidad. En esta figura podemos ver a lo largo de la historia las sucesivas ocasiones en que los microorganismos han producido este tipo de pandemia, desde la peste negra hasta nuestros días por el coronavirus. Y el tamaño de la figura pues, nos está indicando el número de fallecidos. Fíjense ustedes que en el virus del SIDA, de 25 a 35 millones de fallecidos. Hace ya más de 40 años que aparece el SIDA y aún hoy día no tenemos una vacuna eficaz frente a esta enfermedad. Bien, pero yo voy a dedicar los próximos minutos, en modo de prólogo, a ganar un poco de prestigio para los microorganismos, a lavar su imagen, porque creo que tienen muchos aspectos positivos y principalmente son tres las características que podemos destacar de los microorganismos. Lo primero de todas ellas es que son capaces de casi todo.
Los microorganismos fueron los primeros habitantes del planeta. Si resumiéramos la vida de nuestro planeta, 4.500 millones de años, en un solo año, es decir, en 365 días, el hombre, el Homo sapiens, aparece entre el día 24 y 30, perdón, el día 31 de diciembre en los 15 últimos minutos de Nochevieja. Sin embargo, el origen de la vida ocurre en el mes de marzo, en forma de organismos pluricelulares que fueron capaces de vivir en solitario 8 meses, hasta el mes de octubre, en que aparecen los primeros seres pluricelulares. Porque el oxígeno que respiramos, el que ha hecho posible el paso de los seres unicelulares a los seres superiores, es un invento microbiano, es decir, las bacterias fueron las que transformaron las cianobacterias, la atmósfera de la Tierra, una atmósfera anoxigénica, en una atmósfera oxigénica o atmósfera con oxígeno, y permitieron el paso a organismos pluricelulares o a seres superiores. Los microorganismos son capaces de realizar numerosas fermentaciones que tienen interés desde el punto de vista industrial, como la fermentación láctica, la butanoldiólica, etcétera, etcétera, y la conocidísima fermentación alcohólica producida por Saccharomyces cerevisiae, que es esencial para el desarrollo de alimentos tan habituales, tan cotidianos como puede ser el pan o como bebidas como el vino o la cerveza. Los microorganismos participan en los ciclos biogeoquímicos. Los microorganismos son los únicos capaces de fijar el nitrógeno. Sin las bacterias no existiría la vida en el planeta. Y otros, además, participan en lo que se llaman procesos de bioremediación, en la descontaminación de los medios, del medio ambiente, y otras muchas más actividades por las cuales los microorganismos se consideran potentes instrumentos biotecnológicos. Segunda razón por la cual me encantan los microorganismos, porque se encuentran en todas partes. En un puñado de tierra existen 10.000 millones de microorganismos. Y hablando de cantidad, deciros que también tienen la capacidad de comunicarse entre sí. Los microorganismos se comunican entre sí para avisarse de que están en un número suficiente para afrontar un determinado proyecto. Es decir, para avisar de que son un quórum suficiente. Quórum sensi, sensación o percepción de quórum. Somos suficientes para acometer algún proyecto. Bueno, pues este maravilloso descubrimiento, los investigadores que llegaron a determinar las características de esta especial forma de comunicación recibieron hace un par de años el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Los microorganismos están en los cráteres de los volcanes a más de 1.000 grados, están en la profundidad de los océanos, en la fosa de las Marianas, que son 11 kilómetros hacia la profundidad del mar, allí en la oscuridad, con sal, con falta de nutrientes, en el Mar Muerto. El Mar Muerto, que recibe este nombre porque en un principio se pensaba que allí no podían existir seres vivos debido a la elevada salinidad de su agua. Sin embargo, en el Mar Muerto viven esos microorganismos que anteriormente nombraba el profesor Roberto, los microorganismos halófilos, amantes de la sal, con los que trabajamos en mi grupo de investigación. Incluso los microorganismos son capaces de ser aerotransportados en partículas de polvo sahariano. Aquí vemos uno de esos eventos cada vez más abundantes, más frecuentes debido al cambio climático. Esta es la ciudad de Granada, la Alhambra, pero no podemos percibir la Sierra Nevada, que normalmente se encuentra en la parte de atrás debido a que era un día de evento de polvo. Bueno, pues en estas partículas que vemos al microscopio electrónico podemos percibir estos microorganismos que evidentemente son especiales, son lo que se llaman microorganismos extremófilos porque soportan altas radiaciones, escasez de nutrientes, altas temperaturas, etcétera, etcétera. Así que podemos decir, como dice esta publicación, que son como las Fuerzas Armadas. Los microorganismos por tierra, mar y aire transforman nuestro mundo. Y la última razón por la cual son importantes, interesantes y exclusivas y son las formas de vida más exitosas del planeta. Hemos dicho que estaban ya desde que surgió la vida hace 4.000 millones de años. Pues bien, seguirán aquí
cuando nuestra especie se haya extinguido. Decir, bueno, falta mucho tiempo. Pues el otro día comentaba que dada la escalada de armamento, los conflictos internacionales a lo mejor no es algo que ocurra dentro de mucho tiempo. Pues bien, ellos son exitosos porque tienen la capacidad de comunicarse entre sí, de transmitirse, intercambiar material genético, y eso les permite evolucionar rápidamente y sobre todo adaptarse. Bien, y he dicho que están en todas partes. Y cuando digo en todas partes en el cuerpo humano. Están en nosotros. Nosotros en parte somos microbios. Todos ustedes también son microbios. Habrán escuchado a lo mejor en más de una ocasión que se dice aquello de que por cada célula por cada célula de tejido humano tenemos una célula microbiana, y que aproximadamente 1/4 de kilo de nuestro cuerpo son microbios. Contenemos trillones de bacterias. De hecho, en The Economist, que es una revista no científica, los microorganismos ocuparon una vez la portada. Se publicaba un artículo en el que se comenta cómo esta idea de que los microorganismos forman parte del cuerpo humano está cambiando el mundo y está cambiando nuestra idea de salud y de enfermedad. Y no solamente hay una gran cantidad, sino que hay una enorme diversidad de bacterias. Más de 10.000 especies distintas que se encuentran sobre nuestra piel, en nuestra boca y en nuestros intestinos. Aquí podemos ver una imagen de una mezcla de bacterias bucales fotografiadas sobre un soporte artificial. Son bacterias que están presentes en los dientes, la lengua o en el paladar. Tenemos que hablar de 3 conceptos bien diferenciados que en numerosos textos y en algunas publicaciones se confunden. El término microbiota se refiere exclusivamente a los microorganismos. Comprende billones de microbios como bacterias, arqueas, virus y hongos que habitan en el cuerpo humano. Con el término microbioma se refiere a los microorganismos e igualmente a sus genes. Y el metagenoma es el conjunto hace referencia al conjunto de genes microbianos presentes en un entorno, en un ecosistema. Una cosa son los microorganismos, otra cosa son sus genes y otra es la mezcla de los genes y de los microorganismos. Pues bien, en esta imagen podemos ver cómo es el metagenoma humano, cómo son los genes, qué proporciones de genes o qué proporciones que se refieren a qué proporciones de microorganismos existen en cada uno de nuestros órganos. En la piel tenemos el 21%, las vías respiratorias constituyen el 14%, el tracto urogenital el 9% y más del 50% el tracto gastrointestinal, incluida la mucosa oral. Así que la mayor concentración de microorganismos se encuentra en nuestro intestino y también la mayor variedad. Se habla de 500 o a 2.000 especies diferentes. El lugar donde hay mayor concentración es en el colon, donde se alcanzan del orden de 10 elevado a 10 a 10 elevado a 11 unidades formadoras de colonia, mientras que en el estómago existe una menor concentración debido a que existen condiciones menos favorables. Todos sabemos que existe un pH próximo a 3. Bien, y los microbios que usted tiene son distintos. Disculpa, se ha metido el perro en la habitación. Los microbios que usted tiene, los que tienen ustedes, son distintos a los que tengo yo. Cada uno tenemos nuestra particular colección. Cuando estamos en el seno materno somos estériles, no tenemos microorganismos y los vamos adquiriendo al nacer, en contacto con nuestra propia madre y a lo largo de la vida en contacto, cuando vamos con la gente que nos rodea, vamos recopilando los microbios, haciendo nuestra propia colección. La forma en que nacemos, ya sea por parto natural o por cesárea, influye en nuestra microbiota. Los bebés que nacen por parto natural atraviesan el canal del parto y pasan cerca del perineo de la madre, con lo cual van tragándose a su paso todo lo que se encuentran, y esto es lo que constituirá su microbiota desde el primer día. Todos sabemos que actualmente hay un creciente número de cesáreas. Se dice que en todo el mundo nacen por cesárea en torno a 1 de cada 5 bebés.
y esto, como decía, influye en la microbiota. Los bebés que nacen por cesárea no padecen estrés, no atraviesan el canal del parto y por tanto no entran en contacto con las bacterias digestivas de su madre. Los niños nacidos por cesárea presentan microorganismos diferentes y sobre todo mucho menos variados que los nacidos por parto vaginal. Incluso se ha demostrado que los niños nacidos por cesárea tienen mayor riesgo de padecer enfermedades como el asma, la dermatitis atópica o alergias, todo ello enfermedades autoinmunes. La hipótesis es la siguiente: estos microorganismos podrían participar en la construcción del sistema inmunitario desde el bebé, desde el primer día de nacimiento. Se ha propuesto un método que proporciona excelentes resultados y que consiste en embadunar la cara del bebé con una gasa que ha sido previamente impregnada con las secreciones vaginales de la madre, y esto hace que adquiera una microbiota bastante parecida a la de los bebés nacidos por parto natural. Una reciente publicación en una prestigiosa revista nos ilustra sobre esta particular colección. Este es un impresionante macroestudio que utiliza alrededor de 9.700 metagenomas humanos y comprueba que los microorganismos tienen una enorme capacidad de saltar de una persona a otra. El intercambio de microorganismos entre personas convivientes es enorme. Este estudio nos revela cómo es esta comunidad microbiana que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y como principales conclusiones se dice que una madre y sus hijos pequeños comparten el 34%. Dos personas convivientes comparten el 12% de los microorganismos intestinales y el 32% de los microorganismos de la boca. Un beso apasionado, el beso de Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, o bien, si prefieren, Julia Roberts en Pretty Woman. Se dice que en un beso apasionado se intercambian 80 millones de microorganismos. Si bien hay que tener en cuenta que son repelidos en su mayoría por los microbios ya asentados. Bien, dos hermanos gemelos con diferentes residencias comparten un 8%, mientras que dos adultos independientes de una misma ciudad también comparten ese 8%. Así que como conclusiones podemos decir que los microorganismos heredados se van perdiendo en el transcurso de la vida, y justamente es la convivencia la que va a marca cómo es nuestro microbioma. Y aquí vemos una imagen que nos permite conocer cuáles son los diferentes factores que influyen en nuestro microbioma. No solamente la forma en que nacemos, nuestra genética y los hábitos de higiene, el estrés, las drogas, etcétera, etcétera. Esta línea nos muestra una salud, un equilibrio intestinal, de microbios intestinales, una estabilidad del microbioma en color verde que nos demuestra que hay salud, mientras que las distintas perturbaciones por distintos factores, estrés y factores nutricionales, nos condicionan enfermedades debido a que se desestabiliza la microbiota intestinal y conduce a una mayor incidencia, mayor riesgo de padecer enfermedades. Porque como conclusión podemos decir que mejorar la microbiota significa mejorar la salud. Es decir, que gracias a los microbios del intestino se mantiene nuestra salud. Los microorganismos nos acompañan durante toda la vida, se consideran a veces como un superórgano encargado de velar por nuestro bienestar. Bien, la microbiota intestinal forma un ecosistema extremadamente variado y complejo. La interacción entre nuestro cuerpo y los organismos es un intercambio mutuo que se conoce como una simbiosis. El microbioma realiza importantes funciones para nuestro organismo y a cambio de la materia prima que nosotros le proporcionamos, es decir, los sustratos nutricionales y el refugio que también le proporciona su anfitrión. Podemos decir que estamos encantados de habernos conocido. Todos recibimos beneficios de esta convivencia, de esta simbiosis. Las principales funciones que estos microorganismos producen en nuestro cuerpo es, por una parte, producen unas moléculas muy interesantes.
la vitamina K, el ácido láctico, fórmico y también los ácidos grasos de cadena corta, que veremos más adelante en la importancia que tienen en el proceso de desarrollo cognitivo. También son capaces de estabilizar la barrera intestinal, por lo cual participan en la defensa del organismo frente a patógenos. Ayudan a la digestión de determinados compuestos como los oligosacáridos de la leche materna, que no somos capaces de digerirlos solos. Y por último, algo que todos conocemos, ejercen un papel fundamental o son clave en la maduración y modulación del sistema inmunitario. Y haciendo un poquito de spoiler, también dictan nuestra conducta y tienen que ver con el desarrollo de nuestro cerebro. Así que la microbiota varía en función de diferentes factores, como decíamos, y en ciertas situaciones estos cambios de la microbiota intestinal tienen efectos perjudiciales en el organismo y favorecen la enfermedad. Esta situación es lo que se llama una disbiosis, una alteración del equilibrio de la microbiota intestinal que puede favorecer la enfermedad. Bien, y esta es una imagen de la microbiota intestinal. Esta es una imagen observada al microscopio electrónico, es una imagen proporcionada por el National Geographic y lo que se ven son millones de especies diferentes que están interaccionando entre sí. Forman una especie de un complejo engranaje entre ellas y algunos autores las comparan con el bosque, un bosque con diferentes especies que actúan entre sí. Hay helechos, hay pinos, hay abetos, insectos, animales, muchas especies relacionándose unas con otras. Y al igual que en el bosque, la microbiota es frágil. La microbiota mantiene un equilibrio sumamente delicado. La de uno, pues es un bosque frondoso y con mucha diversidad, mientras que la de otro, pues se parece más bien a un triste jardín. Y se sabe que los individuos que, como tienen una microbiota pobre, con poca variedad, son más enfermizas y corren mayor riesgo de padecer enfermedades. Y si hablamos de enfermos crónicos, pueden empeorar o evolucionar hacia un estadio más grave. Se ha comprobado que personas con buena salud tienen una microbiota más rica y más variada, sobre todo que las personas enfermizas. Y en relación a esto, se ha descubierto que el contenido de nuestra microbiota se está debilitando y esto supone una amenaza para la salud. El profesor Martin Blaser, director del Departamento de Medicina de la Universidad de Nueva York, que es mundialmente conocido por sus trabajos en este campo, le preocupan las consecuencias de la desaparición de ciertos microorganismos. Él afirma que corremos un grave riesgo, no sé para cuándo, quizás para el año que viene, dentro de 30 o 50, pero el peligro es real. Cuanto mayor diversidad perdemos, mayor es la amenaza. La cuestión es cuándo comenzaron a desaparecer nuestros microbios. ¿Tenían nuestros antepasados una flora intestinal más rica y diversa que la nuestra? Bueno, pues para saberlo tendríamos que comparar nuestra microbiota con la de nuestros antepasados y eso es imposible. Sin embargo, a un antropólogo estadounidense, junto con investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, tuvieron una brillante y original idea: estudiar la microbiota de una población cuyo modo de vida se pareciera a la de nuestros ancestros. Para ello viajaron a Tanzania, donde habitan los Hadza. Esta es una población de 200 individuos que todavía viven de la caza y de la recolección. Viven en una zona bien delimitada, apartada del mundo, y lo más probable es que hayan estado expuestos a los mismos microorganismos que los humanos que vivieron allí hace millones de años. El análisis de la microbiota de las heces pues, resultó revelador. Al estudiar las poblaciones occidentales encontramos que los indígenas tienen el doble de diversidad. Se repitieron los estudios en la Amazonia y se repitieron los resultados. Allí viven otra población de indígenas, que son los achuar, y se descubrió que tenían un 50% mayor de diversidad. La pregunta es por qué hemos llegado a esta situación, por qué hemos perdido esa diversidad microbiana que nos produce equilibrio intestinal y nos produce salud. Pues puede ser que el modo de vida de los antepasados favorezca la mayor diversidad. Fijaros que la microbiota de un indígena africano se parece más, por ejemplo, está más cerca de la de un indio de América que la de, aunque viven en continentes distintos, que la microbiota de cualquier urbanita que vive cerca.
Al comparar diferentes poblaciones en el mundo, nos damos cuenta que cuanto más industrializadas y más modernas son las poblaciones, los estados, menor es la diversidad en el intestino, menor es la diversidad microbiana. A los expertos les preocupa especialmente los antibióticos, porque el consumo de los mismos no ha dejado de aumentar desde hace 60 años. Efectivamente, los antibióticos han sido un gran descubrimiento para la medicina, nos permite hacer operaciones quirúrgicas, pero sin embargo es un problema para la microbiota. Efectivamente, como digo, salvan vidas, pero ¿a qué precio para nuestro microbioma? En un interesante artículo de revisión se muestra la espectacular reducción de enfermedades infecciosas que han ocurrido durante los últimos 50 años. Y eso es como consecuencia, lógicamente, de procedimientos adecuados de saneamiento, de inmunización, la aparición de las vacunas. Actualmente lo que hay es una menor exposición de los humanos a variadas fuentes de microbios ambientales y esta disminución se asocia con un aumento de alteraciones inmunológicas. Es lo que se conoce como la hipótesis de la higiene. La falta de experiencia inmunológica del hospedador podría conducir a una alteración de la respuesta inmune. Y junto a esta disminución espectacular de enfermedades infecciosas, hay un aumento dramático de enfermedades autoinmunes, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la diabetes tipo 1 o el propio asma. Y vamos al grano, cuando el Alzheimer empieza en el intestino. Para ello hablaremos de lo que se conoce como el eje intestino-cerebro y habrán oído alguna vez hablar de que la microbiota, los microorganismos, son el vínculo entre nuestros dos cerebros. La pregunta es, ¿cuál es nuestro segundo cerebro? Pues nuestro segundo cerebro es el intestino, es el tubo digestivo, es lo que se conoce como el cerebro entérico. Recibe información del exterior y está permanentemente enviando información al cerebro y este a su vez enviándola al resto del organismo. En pocas palabras, intestino y cerebro son como dos amigos conectados por un teléfono directo. ¿Cuál pensarían ustedes que es la parte del cuerpo que tiene mayor superficie expuesta al exterior? En principio todos pensaríamos que la piel. La piel extendida mide aproximadamente 2 metros cuadrados. El intestino delgado y el intestino grueso, si lo abre y extiende, ocupa 1.200 metros cuadrados y es habitualmente compararlo con canchas de tenis, dos campos de tenis, concretamente dos, aunque parece increíble, así es, y eso es debido a que las células de la mucosa intestinal presentes en la parte de su membrana que da al interior del tubo, existen multitud de microscópicos prolongaciones en forma de dedo, que es lo que se denomina las microvellosidades, y que hacen que el área de dicha membrana se incremente hasta 70 veces. Por tanto, la parte del organismo que está más expuesta al exterior es el intestino, y por eso el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en el tubo digestivo. El tubo digestivo es nuestro segundo cerebro, en conexión íntima con la microbiota y regula numerosos procesos del organismo que afectan a la salud y a la enfermedad, incluidas las enfermedades mentales y neurológicas. La pregunta es si es posible que estos diminutos organismos tengan el poder de modular nuestras emociones, de dictar nuestro comportamiento, de intervenir en los procesos neurológicos. Pues la respuesta es sí. El doctor Mayer, profesor director del Departamento de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de California, lo afirma rotundamente. Creo que nuestros microbios intestinales afectan a lo que ocurre en nuestro cerebro. Y piensa que las bacterias de nuestro sistema digestivo pueden ayudar primero a moldear la estructura cerebral mientras crecemos y posiblemente influir en nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento y sentimientos cuando somos adultos. Para hacer estos estudios, pues realizó unos trabajos con resonancia magnética observando los cerebros de miles de voluntarios y comparaba la estructura cerebral con los tipos de bacterias de sus intestinos y descubrió que las conexiones entre las regiones cerebrales diferían en función de la especie bacteriana que dominaba el intestino. Quedó perfectamente relacionado
la estructura cerebral y la microbiota del intestino. Y este es uno de los numerosos estudios que comenzaron a demostrar la relación entre el intestino y el cerebro. Hoy día está demostrado que la disbiosis intestinal, ese desequilibrio en la microbiota intestinal, está asociado con enfermedades neurológicas e incluso con trastornos del estado de ánimo. Y las señales que llegan al sistema nervioso intestinal son procedentes de la microbiota, pueden ser por distintos caminos. Por la primera, a través de la estimulación directa del nervio vago. Podemos decir que el nervio vago es la autopista de conexión, de comunicación entre lo que ocurre en el intestino y lo que ocurre en el sistema nervioso central. Igualmente, mediante la modulación del sistema inmune. Este libera citoquinas que pueden actuar sobre el sistema nervioso. Y finalmente, los microorganismos son capaces de emitir o producir los famosos neurotransmisores y los ácidos grasos de cadena corta que os nombraba anteriormente. Estos ácidos grasos de cadena corta son fundamentalmente el acetato, el propionato y el butirato, y son los productos producidos, son metabolitos microbianos producidos por la fermentación bacteriana de las fibras alimentarias específicas. Cuando las bacterias del intestino producen estos ácidos grasos de cadena corta, estos les sirven para proporcionar energía a los enterocitos y igualmente muchos estudios, numerosos estudios científicos, han defendido la función crucial que ejercen estos ácidos grasos de cadena corta en el cerebro. Efectivamente, hay numerosas publicaciones que han demostrado que los niveles de ácidos grasos de cadena corta cambian en todas estas enfermedades neurológicas relacionadas con el eje intestino-cerebro. La depresión, la ansiedad, la bipolaridad, el autismo, el Alzheimer, el Parkinson, etcétera, etcétera. La enfermedad de Alzheimer, como todos conocen, es una atrofia cerebral progresiva, consecuencia de la acumulación del péptido beta-mieloide, que va lesionando las neuronas y contribuye a la hiperfosforilación de la proteína tau, que da lugar a esos ovillos neurofibrilares que se pueden observar en las imágenes, en los análisis de neuroimagen. Si nosotros vemos una neurona saludable y un cerebro saludable en comparación con una neurona enferma, pues se ven la placa amiloidea y los microtúbulos que se desintegran. También hay una contracción cortical y una contracción del hipocampo. Numerosos estudios realizan o nos comentan la influencia de la microbiota intestinal en la enfermedad de Alzheimer y cómo esta se puede provocar como consecuencia de una disbiosis, cómo contribuye a su aparición ante una disbiosis. Explicado de una forma más o menos simplista, durante la disbiosis se liberan distintos metabolitos microbianos que de una forma directa o indirecta llegan al cerebro y de forma, como digo, directa o indirecta producen la agregación del péptido beta-mieloide, una hiperfosforilación y una neuroinflamación que da lugar a la enfermedad de Alzheimer. Estos metabolitos son los famosos ácidos grasos de cadena corta, el propio lipopolisacárido y dos neurotransmisores como son el GABA y la serotonina. Vamos a relatar muy sucintamente cuáles son esa sucesión de acontecimientos que dan lugar a que a partir de una disbiosis intestinal tengamos una neuroinflamación y enfermedad de Alzheimer. Lo primero que ocurre es una alteración de la microbiota que produce estabilidad. Hay un aumento de bacterias que podemos decir perjudiciales y hay una disminución de las buenas, las pertenecientes al género Bifidobacterium. Este desequilibrio de la microbiota, esta disbiosis, lo que origina es la liberación de estos metabolitos dañinos de las bacterias, el lipopolisacárido, que ya lo hemos nombrado, amieloides, que ya sabemos el efecto pernicioso que produce, y unas moléculas interesantísimas que están adquiriendo una gran importancia, que son las gingipaínas. Se produce lo que se llama un permeable, un tubo permeable, es decir, una unión defectuosa en la capa de las células, mientras en una unión estrecha, en una unión saludable, no pueden pasar estos metabolitos. Con un intestino permeable aparecen
estas toxinas que se van a la sangre y una vez que están allí lo que producen es un aumento de una inflamación sistémica. Dan lugar a un aumento de las citoquinas proinflamatorias y se produce un desequilibrio. Para que haya salud debería de estar el número de citoquinas proinflamatorias equilibrado con el de antiinflamatoria. Como consecuencia de esta inflamación también hay una alteración de la barrera hematoencefálica, hay una disminución de la beta amiloide hacia la sangre y un aumento de toxina y beta amiloide desde la sangre hacia el cerebro. Y ya tenemos ahí los efectos sobre la microglía, una neuroinflamación, la acumulación en las placas del cerebro y finalmente la alteración de sináptica y la muerte neuronal que nos lleva hacia la enfermedad de Alzheimer. Una pequeña pincelada acerca de las gingipaínas que hemos nombrado, que son estos metabolitos dañinos. De un tiempo a esta parte hay algunas publicaciones que apuntan la importancia de las gingipaínas en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Estas gingipaínas son producidas por un microorganismo, por Pseudomonas gingivalis, que se encuentra en nuestras encías. Esta bacteria, esta gingipaína, es una proteasa tóxica que destruye las células de la encía, provocando la periodontitis. Pues bien, diversos estudios apuntan el papel de este microorganismo como posible desencadenante o acelerador del Alzheimer, porque se ha detectado ADN de este microorganismo y las toxinas, las gingipaínas, en el líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral de pacientes con Alzheimer en estudios post-morte. Bien, también dar una pincelada, otra enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson, también puede tener su origen en una disbiosis. Es un esquema muy parecido, como hablábamos del intestino permeable, que deja pasar metabolitos microbianos y al torrente sanguíneo y de ahí al nervio vago, como consecuencia de una disbiosis. Entre estos metabolitos, pues tenemos también el lipopolisacárido, tenemos las citoquinas y lo más importante es que se produce una alfa-sinucleína mal plegada. Esta alfa-sinucleína mal plegada a través del nervio vago puede llegar a las neuronas del cerebro. Explicado de una forma simplista, un esquema similar al del Alzheimer. Bueno, y no quiero terminar sin hablar de otra persona, de la persona que siempre acompaña al enfermo de Alzheimer. Quiero dedicar unos minutos al cuidador. Habrán oído ustedes hablar de los cuidados del cuidador. El cuidado de una persona con una enfermedad de Alzheimer es una tarea muy demandante, tanto física como emocionalmente. El cuidador principal suele ser un familiar, una persona cercana, y este experimenta altos niveles de estrés, porque asume distintos roles. No solamente es el enfermero, el acompañante, sino que se trata de hacer el gestor de trámites, vigilante, etc. Numerosos estudios muestran que los cuidadores de enfermos con Alzheimer tienen tasas significativamente más altas de depresión y ansiedad en comparación con la población en general. La ansiedad, como sabéis, es una preocupación, un miedo excesivo por el futuro, y esto conduce también a sensación de depresión, sentimientos de tristeza, soledad, desesperanza, sobre todo en los cuidadores. El problema es que descuidan su propia vida y descuidan las cosas que les interesan, pierden ese interés por sus actividades que solían ser placenteras. Pues bien, hemos dicho anteriormente que la disbiosis también influye en esos trastornos del estado de ánimo y había diferentes experimentaciones realizadas con ratones. He traído 3 ejemplos que pueden ser ilustrativos de lo que les quería explicar. Hay una primera publicación en la que se demuestra que los ratones que viven sin microbiota intestinal tienen mucha mayor ansiedad. Esta es una publicación que se realizó en la revista Nature y se mostró que ratones que se criaron en un ambiente estéril tenían mucho más niveles de ansiedad que ratones que tenían microbiota. Otra publicación nos demuestra que determinados ratones que tienen elevados niveles de ansiedad se mejoran cuando se les administra un probiótico, en este caso el lactobacillus helvético. Y también se demuestra que el efecto es por la regulación de ciertas vías del cerebro. Y el tercer experiencia que nos demuestra la importancia de la microbiota es una realizada en la que interviene la dieta.
En esta publicación se utilizan 2 lotes de ratones. Un lote primero que se alimenta con una dieta rica en grasa y baja en fibra, frente a otro que tiene una dieta todo lo contrario, baja en grasa y rica en fibra. Se le alimenta durante 8 semanas y al cabo de las 8 semanas se hacen 2 test. Por una parte se estudia la microbiota y por otra parte se evalúa su comportamiento en pruebas de ansiedad, y comprobaron que los 2 lotes de ratones tenían una composición diferente en la microbiota intestinal, y los primeros aumentaron los niveles de ansiedad en comparación con los segundos. También, algo importante, se encontraron que los niveles de ciertos metabolitos del cerebro de los ratones estaban relacionados con estos 2 cambios, con el cambio de la microbiota y con los cambios de niveles de ansiedad. A ver, en resumen, este estudio lo que nos sugiere es que la dieta alta en grasa y baja en fibra altera la composición de la microbiota intestinal y, por lo tanto, lo que hace es que aumenta los niveles de ansiedad. Pues bien, en resumen, estos 3 estudios con ratones sugiere, primero, que la microbiota intestinal puede influir en la salud mental y que tanto la dieta como los probióticos pueden ser herramientas útiles para mejorar esos niveles, esos síntomas de ansiedad y depresión que muchos cuidadores padecen. Sin embargo, también es cierto que hay que tener en cuenta que todos estos resultados se han realizado, todos estos experimentos se han realizado con ratones, y haría falta, para poder ser extrapolados a los humanos, hay que hacer estudios con humanos y así se puedan confirmar todos estos hallazgos. Ya estamos casi terminando. Deciros un curioso ejemplo de la influencia de los microorganismos en las emociones. Diréis, ¿qué tiene que ver esta vaca aquí de repente? Bueno, pues pongo la vaca porque tenemos una bacteria que se llama Mycobacterium vaccae. Mycobacterium vaccae es un bacilo que ha sido por primera vez aislado en el estiércol de vaca. Vive en el suelo. Y este microorganismo lo inhalamos cuando damos un paseo por el campo, cuando nos tumbamos en el césped, cuando arreglamos las plantas del jardín, todo ello, pues actividades en principio placenteras, relajantes. Y en este estado de paz, la pregunta es, ¿puede contribuir ese Mycobacterium que estamos inhalando? Bueno, pues en una reciente publicación en la revista Neuroscience, se demuestra que esta bacteria estimula las neuronas de la corteza prefrontal del cerebro humano para que se libere serotonina, el neurotransmisor de la felicidad y el bienestar. Este neurotransmisor que nos pone de buen humor, el que nos contrarresta el miedo y contrarresta la ansiedad. Y ya para terminar, la pregunta: ¿nuestro futuro implicará a los microorganismos como tratamiento de enfermedades neurológicas como el Alzheimer o para tratar nuestra salud mental? Pues la respuesta es sí. La respuesta es que podemos recurrir a combinaciones de bacterianas especialmente descritas para levantar el ánimo. Esta es lo que se conoce como la revolución de los psicobióticos. Son organismos vivos que, cuando se consumen en cantidades adecuadas, pueden mejorar nuestra salud mental. Los más estudiados son los que tenemos aquí, Lactobacillus rhamnosus y distintas especies de Bifidobacterium, Bifidobacterium bifidum y longum, pero hay una enorme cantidad. Estos son los más utilizados. Bueno, y en relación a las enfermedades, al Alzheimer, hay muchas publicaciones realizadas con ratones. He extraído una que puede ser esperanzadora, donde administran una mezcla que se llama SLAT-B a ratones, que contiene mezcla de Lactobacillus, Bifidobacteria y Streptococcus, y nos proporciona unos resultados pues positivos, alentadores, de los que yo extraigo como más importantes, que redujo el estrés oxidativo y la inflamación cerebral y que disminuyó la acumulación de beta-amiloide. Así que, como conclusiones, podemos decir la siguiente. En primer lugar, se propone el uso de los psicobióticos como tratamiento del trastorno del estado de ánimo. Para conocer su eficacia y seguridad, sin embargo, son necesarios ensayos clínicos bien diseñados y orientados a la medicina personalizada, porque la microbiota de cada uno, como hemos dicho, es distinta y no existe una microbiota intestinal perfecta. Ese es el problema, no se sabe cuál es la perfecta. Para unas personas es una, para otras personas es otra. Y una última conclusión, que una dieta adecuada puede prevenir y retrasar el deterioro cognitivo, algo que más o menos todos presumimos que sabemos. Fortalecer nuestra microbiota lo podemos hacer con una buena dieta. Ahí está muy reducido lo que tenemos las recomendaciones.
fuera ultraprocesado, eso ya cada vez lo tenemos más asumido. 30 gramos de fibra dietética al día para los adultos y grasas saludables, el aceite de oliva, por ejemplo, el que nosotros consumimos. Y luego consumir probióticos, algún yogur encurtido, la aceituna, el chucrut, que es la col fermentada. He puesto aquí el resumen de la dieta mediterránea, que la tenéis en cualquier sitio, donde se habla mucho de fibra, que son el alimento de los microorganismos que nos va a producir ácidos grasos de cadena corta, como hemos visto. Esa fibra, esas verduras, son alimento para nuestra microbiota. La principal fuente de grasa es el aceite de oliva, aceitunas, frutos secos y miel. Como proteínas, sobre todo pescado blanco y azul y aves, los pescados que tengan ácidos grasos de cadena corta, omega 3, lácteos, sobre todo yogur, lácteos que tienen probióticos, bajo consumo de carne roja, vino tinto y poca sal. Lo que todos conocemos, la archifamosa pirámide donde la parte de arriba es lo que menos debemos de comer y donde está la base de nuestra alimentación con frutas, verduras, frutos secos, etcétera, etcétera. Y según la proporción, el tiempo que tenemos que comer, con menos frecuencia o diariamente. Por supuesto, a esta pirámide hay que añadirle el deporte, disfrutar de las comidas, comer despacio. Y para finalizar, pues he recogido unas recomendaciones que tienen todas las guías para personas. Cuando ya la persona tiene Alzheimer, pues todos los cuidadores saben que tenemos que asegurar la nutrición, porque a veces padecen consecuencias que les complica la comida. Pues hacer comida frecuente y variada, atractiva, alimentos con textura triturados y sobre todo ajustar la dieta a sus preferencias, porque van perdiendo peso y hay que tener cuidado de cómo hay que llevar a cabo su alimentación. Siempre me gusta terminar con una abuela, el homenaje a las abuelas, que son las que han hecho la dieta mediterránea aún sin saberlo. Ellas han cuidado de nuestra microbiota, han hecho los potajes a fuego lento, esa comida de la cual no disfrutamos, y esas recetas que en alguna ocasión, como mi madre, bueno, pues se encuentran ahora en ese limbo, en ese estado, en esa enfermedad que se lleva a su desarrollo cognitivo, y algunas de ellas ya pues padecen Alzheimer. Muchas gracias por su atención y, bueno, si quieren hacer alguna pregunta, pues estoy a su disposición.